Y Dios les bendiga, iglesia. Y esta noche queremos hablar un poco otra vez con ustedes en nuestro programa Edificando la Iglesia. Queremos abarcar algunos temas, pero antes de que nuestro pastor le dé introducción al tema, nos saluda con unas palabras y comenzamos este programa. Dios les bendiga, amada iglesia. Hoy tenemos un tema bien importante para compartir, un tema que está haciendo mucho daño en nuestros días, y es el tema de la doctrina de la superfe dentro de la iglesia de Cristo. Fíjense que es dentro de la iglesia de Cristo un tema que está dañando bastante a la iglesia de Cristo hoy. Entonces, queremos comenzar este programa realmente dándole a entender una pequeña explicación, pastor, de la definición de superfe. La superfe suele referirse a enseñanzas que presentan la fe como una fuerza ilimitada para obtener riquezas. Muchos la presentan como una fuerza para obtener riquezas para sí mismos, salud perfecta o éxito garantizado. A veces afirmando que si una persona no recibe lo que desea, es porque esta persona no tuvo la suficiente fe. Wow, tremendo. Y esta super fe actual contradice completamente la fe bíblica. Esto está dañando completamente el diseño de fe dentro de la iglesia. Lo que realmente significa fe está muy dañado en nuestros días por este tipo de costumbres. Y esta super fe la vemos mucho en movimientos como Movimiento de la Prosperidad. De la super fe es un tema que como iglesia de Cristo tenemos que comprender y tener mucho cuidado con lo que realmente consumimos en nuestros tiempos, lo que estamos escuchando, a qué le estamos dedicando nuestro tiempo. Es que la fe bíblica no es una herramienta para controlar a Dios como muchos creen que es. La fe verdadera es confianza, es dependencia a Dios, es una fe sometida a la voluntad de Dios. La Escritura nos enseña. Aquí en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que estamos esperando como si lo tuviéramos en nuestras propias manos. Entonces, es la convicción de que aquel que nos ha prometido no nos va a fallar. Entonces pudiéramos interpretar también esto como rebeldía, porque esta super fe nos lleva a incluso ir en contra de lo que Dios ha designado. Esta super fe habla, motiva y exhorta a la gente de declarar cosas contrarias a lo que vivimos. Y realmente la fe no está en declarar lo contrario, sino en creer que aunque estemos viviendo lo que estamos viviendo, Dios tiene el poder para cambiar la situación, pero no Amén. Anula nuestra realidad. Amén. Es creer en las promesas de Dios. No es un beneficio egoísta, es creer en las promesas de Dios, es descansar en la voluntad de Dios. Tremendo, esto es muy bueno que entendamos como iglesia. Hay una segunda pregunta a la que quisiera que fuéramos en esta noche. ¿Cuáles son algunos errores comunes de la doctrina de la superfe? Primero es que enseña que el creyente puede declarar y crear una realidad. ¿Verdad? Algunos dicen, por ejemplo, no confieses la enfermedad. Es decir, que saben que estás enfermo, pero no lo reconocen, se declaran sanos. Y esto es un error muy común que estamos viendo hoy dentro de la iglesia de Cristo. Y son palabras bien sutiles que el enemigo ha hecho que entendamos, incluso puedan sonar bonitos a nuestros oídos, pero la realidad, como comentábamos ahorita, y quisiera volver a repetir esta frase, la verdadera fe no elimina tu situación. La fe no hace que tu situación cambie por completamente en lo que estás viviendo, sino que la fe te hace entender que lo que estás viviendo está bajo el dominio de Dios. La fe no cambia tu realidad, no necesitas declarar para crear una realidad inversa como muchos que están hablando hoy en día, sino Amén. que necesitas simplemente declarar el señorío de Cristo. Estoy enfermo, pero Dios es mi sustento. Amén. No tengo recursos, pero Dios es mi proveedor. Necesito un médico, pero entiendo que Dios es quien puede sanar. Amén. Solo Dios crea por su palabra, y lo podemos ver en la palabra de Dios. El ser humano no posee poder divino creativo, solamente Dios. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Declara riqueza y vendrá riqueza, dice este movimiento. Es decir, que estamos viendo que esto es algo que va en crecimiento también dentro de la propia iglesia. Y debemos tener mucho cuidado con esto. Creo que si estuviéramos tal vez en tiempos bíblicos, en tiempos de Jesús, uno de nuestros grandes errores comunes como este estaría eliminando la posibilidad de alcanzar los milagros de Cristo, porque Jesús siempre que iba a hacer un milagro se acercaba a gente que entendía lo que estaba viviendo. Jesús entendía que había gente enferma y esta gente declaraba su enfermedad. Típicos ejemplos como ciegos, cojos, lisiados, que le decían: Señor, necesito un milagro. Es que tenemos ejemplos suficientes en las Escrituras
para darnos cuenta de este error que se está cometiendo. Muchos de la superfe dicen, tus palabras crean tu futuro. Esto se va completamente de... Realmente necesitamos tener mucho cuidado con esto. Hay un punto número 3, una tercera pregunta de la que quisiéramos hablar, y sería, ¿la Biblia realmente promete una vida sin sufrimiento? La Biblia no promete una vida sin sufrimiento, y lo podemos ver en la palabra. Muchos ejemplos la palabra nos da de esto. Hay muchos predicadores de superfe que afirman que el verdadero creyente siempre tendrá salud perfecta, prosperidad económica, victoria visible. Si no tienes prosperidad económica, tú no eres una persona que está bendecida, no eres una persona a la cual Dios está bendiciendo. La Biblia más bien lo que nos muestra es que Pablo sufrió cárcel, Pablo sufrió azotes, Pablo sufrió naufragios, Pablo sufrió enfermedades, debilidades. Timoteo tenía problemas físicos y Pablo le recomendó cuidado para su estómago. Cristo mismo sufrió. Jesucristo nos enseña también, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Entendamos como iglesia de Cristo, Dios no promete una vida sin sufrimiento. Esto de que tenemos que estar todo el tiempo bien, no podemos hablar de lo que sentimos, no podemos padecer. Este no es el evangelio de Cristo. Dios promete una vida llena de su compañía, pero con problemas. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones. Dios nos está llamando a vivir una vida en la que somos afligidos, pero con nuestra confianza en que Dios ya venció. Número 4 de esta noche, y sería, pastor, la fe obliga a Dios como muchos están pensando hoy en... Dios responde conforme a su voluntad y no conforme a decretos humanos. La oración bíblica dice, hágase tu voluntad. Cuando Jesús oró en Getsemaní, Jesús oró al Señor diciendo, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no sea mi voluntad, pero no sea mi voluntad. Tremendo. Entonces, muchas veces nosotros como iglesia hemos cambiado totalmente los papeles. Hemos puesto a Dios en nuestra posición y nosotros nos hemos puesto en la posición de Dios. Y tenemos que decirle, Señor, haz lo que nosotros queremos. Danos lo que queremos recibir. Incluso vemos frases como no acepto, no creo, no lo entiendo, no lo comprendo. Y este tipo de frase, no lo acepto, muy escuchada hoy. No lo acepto, no lo acepto. Cualquier problema, cualquier diagnóstico, entender que pareciera que Dios y nosotros somos enemigos. No logro imaginarme tal vez a personajes bíblicos como José diciéndole al Señor no lo acepto, o a Job en su condición. Nunca vemos a Job diciendo no acepto lo que estoy pasando. Y entendemos que las situaciones o los problemas que vivimos no vienen de parte de Dios, cuando la Biblia afirma que Dios usa los problemas y las situaciones para probar nuestra fe. Y fue fe. Esta aceptación de Job y fue la aceptación de José en medio de las pruebas, esta aceptación de la voluntad de Dios es lo que los llevó al éxito después. Tremendo. Lo que los llevó al cumplimiento de la promesa, al cumplimiento del propósito de Dios para su vida. Tremendo. Entonces, cerrando esta pregunta número 4, nuestra fe no obliga a Dios. Tal vez tú y yo podemos tener fe de que Dios nos va a sacar de esta, pero mientras Dios nos quiera tener en esta condición, Él simplemente lo va a hacer. Nosotros podemos tener fe de que Dios va a hacer el milagro, pero si Dios decide que necesitamos seguir padeciendo por un poco más, nuestra fe no va a hacer que Dios cambie. La superfe coloca al hombre como el centro y no a Dios. Este es el error de todas las doctrinas de estos tiempos. Cada una de estas falsas doctrinas de la época moderna tiene la misma intención. Pretende doblegar a Cristo a nuestra voluntad y hacer que los hombres crezcan mientras Dios mengue. Cuando el verdadero evangelio es todo lo contrario. Amén. Nosotros menguamos para que Cristo crezca. Es tremendo. Amén. Vamos a la pregunta número 5 y sería, ¿cómo reconocer, pastor, esta falsa enseñanza? Una doctrina debe ser examinada primeramente por la Escritura. Y vemos algunas señales de alerta. Por ejemplo, en una falsa enseñanza podemos ver la exaltación del dinero, el culto a la personalidad del predicador, promesas exageradas, manipulación emocional, pactos económicos para recibir milagros. Ya esto nos está diciendo, cuidado, hay que el sufrimiento siempre es falta de fe. Cuando no es así, cuando la palabra nos muestra que no es así. Tantos casos en la Biblia, si abrimos nuestra Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar más de 100 casos de personas o pueblos que entendieron que el sufrimiento era el instrumento de Dios. No se trata de que Dios nos odia o es nuestro enemigo porque nos hace padecer, sino que nos ama y por eso nos prueba y nos procesa. Amén.
bien importante que tengamos esto presente. Hay una frase que decías que me gustaba mucho y decía que una de las maneras de reconocer esta falsa doctrina es entendiendo que exalta al hombre y hace que Cristo mengüe. Tengamos mucho cuidado realmente con el evangelio, no solamente que predicamos, sino el que también dejamos que entre por nuestros oídos. Bien importante esto. Y para cerrar este programa, pastor, que creo que ha sido tremendo, y estos son temas que es muy bueno que toquemos como iglesia, que debemos enseñar como iglesia de Cristo, el verdadero evangelio que enseña. El evangelio enseña a Cristo crucificado, a Cristo resucitado. Debe enseñar la salvación por gracia, debe enseñar arrepentimiento y santidad, debe enseñar perseverancia en la fe, debe enseñar amor y servicio. Tremendo. Entonces, con esto vamos cerrando. Como iglesia de Cristo, entendamos, confirmando, no se trata de nosotros, no se trata de tus deseos, no se trata de tus anhelos. El verdadero evangelio que tú y yo como iglesia profesamos no pretende exaltarnos mientras Cristo mengua, sino que entendemos, Señor, se trata de ti, se trata de tu voluntad. Mi vida no es más que lo que tú quieras, viviré no más que lo que tú tengas, y entiendo, si algo tengo es por tu gracia, si algo soy es por tu gracia, y si hay alguien que recibe gloria en lo que digo, en lo que hablo, en lo que predico, en mi salud, en mi enfermedad, nunca soy yo. El verdadero evangelio lleva a Cristo. Debemos tener presente siempre esto. La falsa doctrina de la superfe distorsiona el evangelio cuando promete poder, cuando promete riqueza o éxito como derecho automático del creyente. La verdadera fe bíblica no está centrada en obtener cosas materiales, sino en confiar en Dios en todas circunstancias. Y la iglesia de Cristo está llamada a permanecer firme en la sana doctrina, a discernir la enseñanza a la luz de la palabra de Dios. Fíjate, algo bien claro en tu mente. Desecha la falsa doctrina. No permita que estas doctrinas y costumbres extrañas minen tu corazón. Cada día ora y dile: Señor, ayúdame a vivir un evangelio bíblico que me hace menguar y te hace crecer a ti. Quiero terminar esta parte antes de que nuestro pastor ore regalándote Juan 3:30. Juan el Bautista tiene una conversación con sus discípulos y cierra con broche de oro diciéndole: ahora es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Tiempos bíblicos en los que es necesario que como iglesia tengamos un solo pensamiento: Él crezca y que nosotros menguemos. Oremos, pastor, para que como iglesia podamos mantener nuestro oído atento. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre amado y celestial que moras en el cielo, Señor. Oh Padre, estamos viviendo tiempos peligrosos, Señor. Tiempos, Dios mío, donde estamos viendo, Señor, oh Padre, apostasía, Señor, aún dentro de la iglesia. Oh Padre, esta falsa doctrina de la superfe, Señor, está haciendo daño a tu iglesia, papá. Te pedimos, Dios mío, que podamos aprender cada día más de las Escrituras, Señor. Oh Padre, que podamos, Dios mío, oh Padre, ser luz en un mundo que se está hundiendo, Señor. Ser luz, Señor, aleluya, y predicar la palabra, Señor, la palabra sana y no alterada, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Señor, que sea bendición para muchos, Dios, y a ti sea la gloria y la honra, Padre. Amén.